¿Te sangra la nariz? Debes ver este video. Yo soy Osvaldo Restrepo, médico y cirujano, especialista en medicina laboral con formación en epidemiología y riesgos. En este video hablaremos de sangrado nasal. ¿Cuándo podríamos considerarlo normal? ¿Cuándo es patológico? ¿Cuándo es una enfermedad? ¿Cuáles son los tipos de enfermedad que más frecuentemente presentan sangrado nasal? ¿Cuáles de estas enfermedades podrían llegar a ser graves? ¿Y qué debemos hacer? La nariz es un órgano fundamental que nos permite comunicarnos con el entorno. La función olfativa de la nariz es un órgano de comunicación. Se trata de captar los diferentes olores que nos regala la naturaleza, el universo, el planeta, y llevarlos a nuestra conciencia. La nariz capta esos olores, los transmite al cerebro, el cerebro los vuelve conscientes y experimentamos esos olores. Esa es una función fundamental. Una segunda función de la nariz es el ingreso, la inspiración, el ingreso de aire. Siempre la respiración tendría que pasar por la nariz. A veces cometemos el error de acostumbrarnos a respirar por la boca. El órgano de la respiración es la nariz. Allí hay un complejo de membranas y de células que le dan la temperatura que el aire necesita para llegar a los pulmones. Eso mismo no ocurre cuando hacemos una respiración por la boca. Por lo tanto, la función respiratoria de la nariz también es fundamental. Función respiratoria, función olfativa. Y tenemos una tercera función. Esta es relacionada con nuestro sistema de defensas. La nariz es un filtro para la entrada de microorganismos y de otro tipo de amenazas, como los alergenos. La nariz tiene la capacidad de atrapar muchos de ellos y obviamente expulsarlos a través de la mucosidad que se expulsa. Por lo tanto, tres funciones grandes, habiendo otro tipo de funciones: respiratoria, olfativa, y en el sistema de defensas sirve de filtro al ingreso de muchas amenazas para nuestro organismo. Por lo tanto, la nariz está revestida de muchos vasos sanguíneos. Entonces, venas y arterias abundan en la nariz para poder cumplir esas tres grandes funciones. De allí que la ruptura de un vaso en la nariz se vuelva muy evidente y hay muchos vasos allí que podrían romperse. Hay circunstancias por las cuales se rompen y que son normales. Una salida de sangre ocasionalmente en un lugar de altas temperaturas o en un exceso de verano o de calor, por vasodilatación podría ser normal, pero ello ocurriría muy ocasionalmente. También la ejecución de ejercicios, sobre todo ejercicios extenuantes, podrían también tener que ver con la salida de sangre por la nariz. Sin embargo, estas cosas ocurren ocasionalmente y se autolimitan, y las personas las podemos controlar muy fácil. Hacemos una presión sobre las alas de la nariz sostenida por 12 a 15 minutos y con ello es suficiente para parar ese sangrado. Si ese sangrado continuara más allá, nos obligaría a ir a consultar para detener el sangrado a través de otros medios. Hay otras causas relacionadas con la salida de sangre por la nariz. Los médicos también llamamos a esa condición epíxtasis, salida de sangre por la nariz. Entonces, allí encontramos unas causas de base y allí la frecuencia se hace mayor porque hay una causa, una enfermedad que está haciendo aparecer ese sangrado nasal tan incómodo muchas veces. Tener la presión alta, estar descontrolada la presión, hace sangrar la nariz. Esos pequeños vasos que hay en la nariz pueden romperse por un exceso de la presión arterial. Esa es una primera causa. Una segunda causa tiene que ver con el consumo de medicamentos anticoagulantes.
Muchas enfermedades precisan de administración de anticoagulantes. La sangre no coagula. Esa podría ser otra causa en la nariz de ruptura de vasos que no coagula y por lo tanto se vuelve frecuente. El consumo también de otra sustancia, por ejemplo la aspirina, el ácido acetil salicílico, también promueve sangrado nasal y sobre todo si esos vasos nasales, arterias y venas, tienen una labilidad mayor, una fragilidad vascular. Las alergias es un cuarto tipo de causas provocadoras de epístasis o sangrados nasales. La sinusitis, una inflamación de los senos frontales, etmoidales, paranasales, también tiene que ver con sangrados nasales. Esa irritación llega hasta irritar la membrana que cubre la nariz internamente, provocando sangrado. El resfriado común o las gripas comunes o incluso COVID-19 podría producir algún tipo de sangrado. Tener el tabique nasal, que está en toda la mitad de la nariz, desviado hacia uno de los lados, provoca irritación del lado opuesto, el lado estrecho. También podría producir un sangrado en ese sentido. Una inflamación de la nariz por alergias, una rinitis alérgica, podría también explicar sangrados nasales. Una enfermedad como la hemofilia, donde también hay problemas en la coagulación sanguínea, también podría estar relacionadas con, obviamente, sangrados nasales. Y una causa relativamente frecuente es sufrir golpes en la cara o directamente en la nariz o cualquier parte de la cara cercana a la nariz podría provocar sangrados nasales. Todas estas causas existen. Si una persona tiene 1 o 2 episodios de sangrado que se vuelven semanales, debe consultar al médico. Debemos chequear la presión, debemos con exámenes chequear cualquier otra posibilidad de alguna de las enfermedades relacionadas y con ello estar tranquilos sobre la causa que está provocando la epístasis o ese sangrado nasal que podemos estar teniendo. La salud de la nariz pasa por una buena higiene y a veces las personas, tratando de retirar con los dedos el moco que se instala en la nariz, también puede provocar sangrados nasales. Esa práctica la debemos evitar y lo que podemos promover es sonarnos la nariz para expulsar sin necesidad de ayuda de los dedos el moco que se ha instalado en la nariz y que puede ser molesto. De esa manera impedimos que con la ayuda de los dedos se pueda destapar vasos sanguíneos y provocar a repetición sangrados nasales. Ante cualquier tipo de sangrado nasal hay una maniobra que toda persona debe conocer y es ocluir la nariz y dejar apretadas las 2 alas de la nariz suficientemente por 12 a 15 minutos. Ese es el tiempo que tarda en formarse un coágulo. No debemos hacer presión 1 o 2 o 3 minutos y destapar a ver si ya paró la hemorragia. No, es una presión sostenida por 12 a 15 minutos y luego ya podemos comprobar si efectivamente se detuvo la hemorragia. Si la hemorragia es masiva y se siente correr por la nasofaringe y la orofaringe, muy probablemente tendremos que ir al médico. Pero la gran mayoría de las veces, con esa presión en las fosas nasales y colocar agua fría, helada o hielo en la frente o a los lados de la nariz, podría ser suficiente para conjurar el episodio agudo. Pero si se vuelve a repetición, necesariamente tenemos que acudir al médico. Tenemos que descartar la presencia de alguna enfermedad que la esté provocando. Espero que esta información sea muy útil para todos y nos ayude a cuidar la salud de nuestra nariz, la salud nasal, tan importante en la función respiratoria, olfativa y en el sistema de defensas. Si esta información la valoras,
dale un like o me gusta al video, compártelo con tus amigos y recuerde, si yo me cuido y cuido a los demás y cuidamos este planeta Tierra, hacemos eficacia de esa pasión por el cuidado de la salud y el cuidado de la vida. Nos vemos en un nuevo video.